Pues bueno, a grandes rasgos, me gustaría que nos platicara desde su perspectiva como filósofo, lo que es la música, desde la filosofía, lo que sería la música bella, la música fea, autóctona y etcétera. Entonces, le doy la palabra, profesor. Claro, muchas gracias. Saludos a todos los compañeros. Vamos a tener unos momentos de plática y luego de preguntas, comentarios, con toda confianza, lo que gusten platicar. Creo que vale la pena pensar primero, grosso modo, qué es la filosofía. Hay toda un área en la música que se llama precisamente filosofía de la música. Por ahí hay un libro bastante extenso de David García Vaca. Si lo llegaran a encontrar y les interesa el tema, no se lo pierdan. Filosofía de la música de David García Vaca, editorial Alianza Universitaria. Bueno, ¿qué es la filosofía? Es una disciplina, un pensamiento que parte primero de la pregunta. Diríamos que en cierta forma es también una ciencia de la pregunta. Esa actitud que teníamos todos a los 4 o 5 años de edad, de preguntar por qué, pues luego la fuimos perdiendo. Y si la conservamos, pues es una actitud filosófica. La mayoría de las personas vive como viendo normal lo que pasa y aceptando lo que escucha, sobre todo ahora a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, pues parece que si lo dijo la tele, si lo dicen las redes sociales, hay que aceptarlo y ya no nos tomamos el tiempo para preguntarnos por todo. La filosofía comienza así, como una pregunta, y luego pasa a una actitud crítica. No en el sentido negativo que le damos, por ejemplo, a criticar a una persona, sino la crítica es un intento de distinguir lo auténtico de lo falso, lo que tiene fundamentos de lo que no tiene, lo que está demostrado, lo que no está demostrado. En nuestro tiempo, incluso lo que es científico, lo que no es científico. Esta actitud crítica, pues la estamos viviendo ahora de manera muy importante, porque en redes sociales hay muchísimas noticias falsas, por ejemplo, sobre el coronavirus, muchísimos remedios falsos sin fundamento científico, y también se ha aprovechado en la arena política, no solo en México, en muchos países, la oposición está aprovechando para golpear a los gobiernos en turno, y la mayoría de las personas se deja llevar por las opiniones porque falta una opinión crítica. Entonces, de la pregunta pasamos a la crítica, y luego de la crítica tenemos que proponer algo constructivo. En este caso, el tema de la filosofía como construcción es una concepción totalizadora del mundo, una reflexión sobre la totalidad de lo real. Es decir, hay disciplinas particulares. La biología estudiará los seres vivos, la física, el comportamiento de la materia, la química, la estructura de la materia, pero ¿cómo juntamos todo eso? ¿Cómo hacemos para tener en nuestra mente, en vez de confusiones o cajones así aislados, apartados, cómo hacemos para que el mundo y la realidad toda sea un rompecabezas coherente, relacionado? Esto es lo que hace la filosofía. ¿Cómo se relaciona la música con las matemáticas, la música con la ética, con la estética, con la comunidad, con la biología, con la medicina? Si todas las piezas tienen que embonar
de la mejor manera, ¿no? Entonces la filosofía es un intento totalizador de la realidad y parte, lo decía hace un momento, de la reflexión. A diferencia de otras disciplinas donde partimos de registros históricos o de la experimentación, la observación, en la filosofía partimos ante todo de la reflexión. Así como en un espejo, por un lado nuestra imagen se refleja en ese objeto que es el espejo, pero a la vez el espejo la refleja nuevamente a nuestros ojos. Entonces, en el sentido del pensamiento, la reflexión es, en primer lugar, pensar, lo que ya es mucho decir, ¿no? ¿Por qué? Pues la mayoría de las personas vive como en una inercia, en la cotidianidad, la costumbre, como que pues la vida simplemente pasa. Poco nos detenemos a pensar. Pero cuando además de pensar, pensamos sobre lo que pensamos, ya estamos reflexionando y ya estamos hablando de filosofía. Entonces, la pregunta, la crítica, la reflexión sobre la totalidad de lo real, a partir, por supuesto, de la razón, no solo de mi razón, sino de la razón con mayúscula, que es la estructura del universo, que es la estructura de la mente humana, esa estructura es común, es igual en todos nosotros, por eso nos podemos comunicar. Si aún las palabras no fueran iguales para todos, pues ni siquiera podríamos platicar ni leer un texto. Entonces, la razón es lo que nos es común y es el terreno del trabajo de la filosofía. Es muy extenso el mundo sobre el que la filosofía se puede preguntar, pero tenemos algunas ramas de ella. Por ejemplo, la lógica, que se va a preguntar por la estructura del pensamiento válido. Cuando un pensamiento o un argumento, una serie de pensamientos o de juicios es válido y cuando no es válido, para garantizar que de premisas verdaderas podamos llegar a una conclusión verdadera. Otra de las ramas de la filosofía es la ética, por la razón práctica, que responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Una materia que pues, se ha dejado de lado, tal vez hasta se ha excluido de algunos planes de estudio, pero que cuando vivimos, tristemente sufrimos el tipo de sociedad violenta, corrupta, que nos ha tocado, reconocemos que efectivamente la ética era importantísima. Otra rama de la filosofía es la epistemología o teoría del conocimiento, donde la pregunta ha de ser ¿qué puedo conocer? ¿Cuáles son las fronteras del conocimiento y los criterios de verdad? Pero tenemos otra rama, en este caso, la estética, que es ante todo una pregunta por la belleza, por el arte, por lo sublime y otras categorías derivadas o incluso opuestas, pero que en este caso nos va a ayudar a preguntarnos sobre la naturaleza de la música y si existe algunos efectos de ella y algunos principios sobre los que el arte, y en este caso la música, debería construirse, incluida la pregunta de qué es la belleza. El tema es sumamente amplio y pues no sé cuánto nos va a dar tiempo de platicar, pero en el momento de las preguntas vamos a ver qué preocupaciones particulares hay. Y bueno, tiene otras ramas la filosofía, pregunta por la historia, pregunta por el derecho, pregunta por la religión. No hay un área de la existencia que no pueda ser materia
de reflexión filosófica, en la medida que estamos diciendo, es una reflexión sobre la totalidad de lo real. La filosofía comenzó en Grecia. En muchos pueblos ha habido saberes antiguos, sabiduría, proverbios, experiencia de los ancianos, sí, pero este punto de partida, a partir, valga la redundancia, de la reflexión, comenzó alrededor de los siglos VI y V antes de Cristo, en la zona de lo que hoy es Grecia, Jonia y después incluso la zona de Atenas. En ese mundo antiguo, uno de los más destacados filósofos que se relaciona con la música es Pitágoras. Está preocupado por la existencia del alma. Los antiguos no distinguían entre una parte material del hombre y una parte inmaterial. No es que fueran materialistas, porque el materialismo es una negación de lo espiritual. Eran, diríamos, monistas. No había una distinción. Para ellos el aire era espíritu y el hombre era a la vez corporal, pero no sabían más acerca de las distinciones. Pitágoras es de los primeros que se preocupa por pensar que el alma sobrevive al cuerpo, incluso es capaz de aparecer en otras vidas. Y el alma tiene que ascender hacia la sabiduría. Y la manera de conocer la verdad del mundo son las matemáticas. Porque el mundo es números. El punto es el número 1, el 2 es la línea, el 3 es la figura geométrica, el 4 es el volumen, el movimiento de los planetas, como se consideraba entonces en círculos, es perfecto, es predecible, es la música de las esferas celestes. Entonces las matemáticas son el camino para conocer la realidad, para entender el mundo, el ser, para entender el ser. El ser es número. Pero resulta que él va observando que esto se relaciona con la música precisamente, y cuando tocamos una cuerda y nos proporciona una nota, por ejemplo, la nota do, si partimos esa cuerda a la mitad, vamos a tener exactamente la misma nota, solo que una octava más arriba. Eso es lo que ustedes hacen con una guitarra, las famosas pisadas, cuando sobre la cuerda de la guitarra vamos apretando en diferentes proporciones, obtenemos la octava, obtenemos la quinta, obtenemos una tercera, etc. Entonces con flautas y con cuerdas, Pitágoras no solo va descubriendo las famosas tablas de multiplicar y algunas de las ecuaciones al cuadrado que hoy conocemos, sino también descubre la música, cuando menos en algunos de los que serán los modos griegos, que son el antecedente de nuestras escalas. Pero entonces en Pitágoras se relaciona absolutamente el ser, la sabiduría, el alma, las matemáticas y la música como una totalidad. Y esta concepción va a durar muchísimo tiempo, muchos siglos después, casi 2 milenios. Todavía vamos a encontrar en la Edad Media, en las universidades, se estudia un conjunto de sabiduría que es astronomía, matemáticas, música y geometría. Interesante la relación, ¿no? Pitágoras va a ser maestro de otro gran filósofo, un gran pensador, que se llamó Platón. También está preocupado por el alma,
se han editado algunas obras de Platón que ustedes pueden conseguir muy baratas. Ojalá que de esta plática, pues si no estamos de acuerdo con muchas cosas o se nos olvidan otras, cuando menos nos quedara el interés por saber más de la filosofía o de algunos personajes como este Platón, ¿verdad? Editorial Porrúa tiene una edición muy barata de los diálogos de Platón, y uno de esos diálogos, por ejemplo, se llama Del alma, y esto da una reflexión acerca de si el alma existe o no existe. Para este filósofo, el cuerpo, perdón, no es lo más importante, porque el cuerpo cambia. El cuerpo, antes que naciéramos, no existía, y luego que nos vamos a morir, pues tampoco existe. Él piensa que en nosotros hay algo eterno, y eso que es eterno es el alma. Y entonces el alma tiene que identificarse con principios eternos. De hecho, para él, una demostración de la eternidad del alma es el hecho de que podemos pensar modelos o ideas que jamás cambian. Por ejemplo, si ustedes piensan en un triángulo, antes de que nacieran ya existía el concepto triángulo, y cuando nos muramos seguirá existiendo el concepto triángulo. Entonces el concepto triángulo es eterno. El alma puede contemplar entonces las cosas eternas. Pero ¿cómo logramos que un joven, él pensaba mucho en la juventud, deje de ver lo que todo el mundo ve? En nuestro tiempo diríamos que deje de pensar solo en los tenis de marca, en el último celular, en la parranda, en pasarse todo el tiempo en su teléfono sin convivir con nadie más que a la distancia. ¿Cómo hacemos para que el alma de un joven se pueda educar? Y dice Platón que el camino es doble, a través del arte y a través de la filosofía. Y de las artes, el arte suprema o supremo es la música. Porque, por ejemplo, otras artes como la pintura son una imitación. Si yo pinto un árbol, mi pintura es una imitación de un árbol, y a la vez el árbol también es perecedero, también va a desaparecer, y no es como el concepto árbol que es eterno. Entonces, las artes plásticas son como una copia de la copia. En cambio, la música nos lleva directamente a una participación del alma en la percepción de la belleza, porque para Platón la belleza no es solamente las cosas bellas. Diríamos al revés, las cosas son bellas porque participan de la cualidad de la belleza. Entonces él le pregunta a un joven, oye, ¿qué es lo bello? Y el joven le contesta, bueno, lo bello puede ser un caballo. Y Platón responde, no te estoy preguntando por una cosa bella, sino por lo bello en sí, que es la belleza. Y en esta preocupación, Platón cree que nosotros podemos ir aprendiendo a captar la belleza por sí misma si seguimos un método como de niveles, de escalas, a partir de las cosas bellas, captando cada vez cosas más bellas, y dentro de esos niveles de belleza abstracta, que ya nos acerca mucho a una captación de la belleza que no tiene que ver solo con los sentidos, está la música. Y finalmente, bueno, para Platón, la belleza suprema es Dios, que es también el bien supremo. La música tiene un gran poder sobre la educación de la juventud, porque se trata de que se cumpla aquella máxima griega de mente sana en cuerpo sano. Un joven que sea de un cuerpo saludable, pero que también tenga una mente saludable, un espíritu sabio, será el ideal del hombre griego. Y entonces hay que
cultivar el alma para poder lograr eso. Y una de las formas excelentes de cultivar el alma es la música. Los griegos tenían, decíamos hace rato, modos, no precisamente escalas. Seguramente ustedes ya conocen algunos de los conceptos de los que estamos hablando, como lo que es una escala, que es la sucesión ordenada de tonos ascendentes o descendentes en una estructura. Y acá en nuestra música moderna tenemos básicamente la escala mayor y la escala menor, que tienen una estructura de tonos y semitonos que no se mueven. En cambio, en los modos, hagan de cuenta, para pensar en los modos griegos, podemos pensar en las teclas blancas de un piano. Y si tocamos las 5 o las 7 notas, comenzando con un do o con un si, vamos a llegar al do, pero siempre en forma descendente. Digamos, ese se llamaría entre los griegos el modo dórico. Y si pasamos por el re, no vamos a conservar ya las distancias entre tonos y medios tonos. Van a variar si no usamos más que teclas blancas. Entonces, esa nueva manera de percibir los medios tonos, en dónde quedan, cuántos quedan, es otro modo. En este caso, puede ser un modo hipolidio. Luego el mi, un modo mixolidio. Y así tenemos varios modos griegos que, como dije, van a ser antecedentes de nuestras actuales escalas. Pero lo interesante es que los griegos, como todos los pueblos de la antigüedad, reconocían en la música un poder estético, un poder moral y un poder espiritual. Esto se ha perdido, ¿no? Hoy que la música es ante todo música comercial, música para distraerse, música para pasar el rato, y desde los sistemas de producción y de venta es sobre todo música para consumir, para ser vendida. Pareciera que la música ha perdido su carácter, aunque en realidad lo que se ha perdido, lo que hemos dejado de reconocer, es la clave espiritual de la música. Todas las culturas en la antigüedad fueron desarrollando la música como un vehículo de adoración a la divinidad, porque precisamente la música despierta, intensifica en nosotros estas sensaciones del mundo espiritual. Claro, no siempre todo tipo de música, pero lo que estoy diciendo por ahora es que los pueblos antiguos relacionaban claramente sus vivencias religiosas, espirituales, con la música, a la cual daban fundamentalmente un uso litúrgico. Pero también consideraban que la música tenía un poder ético. Los chinos, que tenían 5 escalas, además de que eran solamente 5 escalas, cada una tenía solo 5 sonidos, las escalas pentáfonas, que en este caso serían las teclas negras del piano, pensaban que cada escala estaba destinada a un nivel de la sociedad. Estaba la escala del emperador, la escala de los nobles, la escala de los comerciantes, la de los guerreros, la del pueblo, y que usar mal las escalas o usarlas donde no se debería alteraría el orden social. En la India hubo también pues otras formas musicales quizá más complejas, que eran los talas y los ragas, que eran escalas a otros medios tonos diferentes a los nuestros y otro tipo de ritmos, pero el concepto de que eran vehículos de la experiencia espiritual es el mismo. De hecho, los hindúes decían que ejecutar mal unos talas o unos ragas nos alteraría, trastocaría los mundos espirituales. Entonces los pueblos intuyeron que la música podía servir para bien o para mal.
Y aquí regreso a los griegos, y aquí regreso especialmente a Platón. Platón decía que hay música que fortalece el carácter. Se trataba de que estos jóvenes que se están educando llegaran a ser disciplinados, valerosos, que se dominaban a sí mismos, que podían enfrentar las adversidades sin desanimarse, que podían aprender a ser justos con los demás. Eso era fortalecer el carácter. Hay música, dice Platón, que fortalece el carácter. Y hay música que disuelve la moral. Diríamos, a manera de ejemplo, esa música un poco de borracho, de cantina, que es como echarle limón a la herida, ¿no? Cuando nos sentimos mal y que en vez de hacernos que nos levantemos y enfrentemos la vida, nos deprime más y casi nos pone al borde del suicidio. Hay música que disuelve la moral y música que fortalece el carácter, y eso depende, entre otras cosas, de cuál es el modo que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, en esos diálogos de Platón, el maestro al que él siempre menciona es Sócrates. Y en uno de esos diálogos, Sócrates va a un banquete, y como en nuestras fiestas la música pues es como tendente a la distracción, a la sensualidad, a acompañar las copas, ¿no? Diríamos que, por ponerlo en términos contemporáneos, ahí en la comida había una salsa, estaban tocando una salsa. Entonces Sócrates llama al músico y le dice, cambia el modo. Y entonces el músico cambia a un modo dórico, que sería como que quitamos el disco de salsa y pusimos uno de Juan Sebastián Bach, ¿no? Entonces para muchos sería así como, oye, estás desinflando la fiesta. Pero este ambiente que crea este otro tipo de música le permite a Sócrates comenzar la reflexión, que en ese banquete se va a tratar exactamente de qué es el amor. Porque acuérdense que la belleza y la ética o el bien siempre van a estar relacionados. Antes de que hubiera esta fragmentación de la realidad que vivimos ahora, había una unidad de todas estas cosas, ¿no? Parece que vamos a tener que reiniciar en unos minutos. Ustedes me indican, por favor. Bueno, entonces dejemos ahí sobre la mesa el que los griegos habían percibido este poder educador, pedagógico de la música, de cierto tipo de música. Y luego viene Aristóteles, que es a su vez un discípulo de Platón y uno de los más grandes pensadores de la antigüedad. Mucho de lo que somos hoy sigue teniendo sus bases en la filosofía de Aristóteles. Y él dice que efectivamente de todas las artes, la que tiene un mayor poder para inclinar nuestra alma a lo bueno es la música. Él dice el mayor poder, el mayor ethos, así se llama, ethos de la música, es mayor pues que el de las otras artes, pensando un poco como su maestro. Aristóteles hace un escrito para analizar el teatro griego, y una de las formas del teatro griego fue la tragedia. Y es interesante notar qué cosa es la tragedia. Hoy lo usamos para cualquier cosa adversa, pero no, los griegos creían en una cosa que se llama el destino. Entonces pensaban que ciertas personas o las personas ya hemos nacido con un destino escrito, inexorable, o sea que no puede cambiar, ni siquiera los dioses lo pueden cambiar, ni los hombres lo pueden cambiar. Entonces las historias griegas son de héroes, de estos personajes que se enfrentaron a su destino y que lucharon, que sufrieron para cambiarlo, pero que no lograron cambiarlo. Pues tenemos obras de las tragedias griegas en los grandes escritores como Eurípides o Esquilo,
Y pues una muy conocida es la historia de Edipo, rey de Tebas. Un rey va a tener un hijo y el adivino le dice que ese hijo que va a tener es una desgracia porque va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y entonces el padre dice, no, esto no puede ser, y manda a matar al niño, manda a un sirviente que se lleve al niño y que lo mate. El sirviente se lo lleva, pero tiene compasión y lo deja colgado de un árbol, colgado de los pies. Y dice, bueno, si se muere, pues ya no es cosa mía. Unos campesinos lo rescatan y lo crían. Entonces él crece pensando que es hijo de esa familia campesina, y de alguna manera se entera que cuando era un joven, cuando era un niño, lo quisieron matar porque había una profecía funesta en torno a él. Para que esa profecía no se cumpla, él huye de su casa, ¿no? Piensa que esos campesinos son su papá y su mamá, y entonces dice, me voy a ir, no voy a regresar nunca, y de esa manera la profecía no se puede cumplir. Entonces se va precisamente a la ciudad de Tebas, y en el camino se encuentra al rey, sin saber que es su papá. Y hay una parte muy angosta del camino donde el rey quiere pasar y Edipo dice, no, ¿por qué vas a pasar tú primero? Y se hacen de palabras, se pelean y Edipo lo mata. Llega a la ciudad de Tebas y resulta que la reina pues ahora es viuda y pues pasado un tiempo se casa con ella. Y luego viene una calamidad sobre la ciudad y vuelven a consultar a los adivinos y dicen, ¿por qué pasó eso? Y entonces dicen, bueno, pues porque aquí hay un gran pecado, ¿no? Este rey, que es ahora el rey de Tebas, ha matado a su padre y vive en incesto con su madre. Entonces Edipo, pues, se da cuenta que no ha podido eludir al destino y se saca los ojos. Y bueno, ¿por qué es importante la tragedia? Porque la tragedia es un origen del teatro y porque la tragedia iba acompañada de un tipo de música. La tragedia es una forma religiosa. Es el culto a un dios griego que se llamaba Dionisios. Entonces, el ir al teatro a ser espectador de la tragedia, que duraba muchísimas horas, ¿no? La mayor parte de las veces de pie, era participar del sufrimiento del héroe. Y todo eso iba acompañado pues de una música desenfrenada. De ahí que los griegos llegaron a distinguir dos tipos de música. La música dionisiaca, de este dios Dionisios, y la música apolínea. Apolos era el dios del orden, de la medicina, de la sabiduría. Entonces había una música ordenada, mesurada, y una música que desataba los instintos vitales. La orgía, de hecho Dios de la orgía y del vino era también Dionisios. Entonces, en el mundo griego siempre se entendió que no toda la música es igual, como ya vimos en Platón, y ahora con Aristóteles y el estudio sobre la tragedia, hay música para desatar todas las, para soltarse el pelo, diríamos hoy, y hay música para comprender y crecer en la sabiduría. Bueno, esta música griega va a combinarse con la música hebrea. Los hebreos fueron un pueblo del Medio Oriente que tuvieron vecinos que también hacían música, como los egipcios, los babilonios, pero los hebreos encontraron un sistema diferente que se parece mucho ya a una de nuestras escalas mayores y que lograron preservar en una serie de poemas que se llaman los salmos. Todos los pueblos antiguos, incluidos los griegos y los hebreos, no separaban las artes. Digamos, la poesía
La música y la danza eran una sola cosa. Así, por ejemplo, Homero, que se le llama el autor de la Ilíada, habría recitado esos ditirambos, esos poemas que narran la historia, pero lo habría hecho cantándolos, incluso danzándolos. Lo mismo los salmos hebreos. La palabra salmo o salterio significa himno, pero significa también el instrumento con que se acompaña. Los salmos son poemas a la vez que son enseñanzas, o que son oraciones, o que son alabanzas a Dios. En aquellos tiempos que no se habían inventado las partituras, no se habían inventado el pentagrama ni las notas, la música en todas esas culturas que hemos hablado, China, India, Israel, se transmitía oralmente, de maestro a alumno, de padres a hijos, y así los salmos pasaron por muchos siglos de generación a generación. Obviamente la letra, pues posteriormente se escribió con un alfabeto diferente al nuestro, que es el alfabeto hebreo, pero algunos copistas de los textos hebreos decidieron también conservar ciertas indicaciones para que se tuviera idea de cómo era esa música en las generaciones posteriores. Hoy tenemos trabajos de reconstrucción de esa música de hace, pues cuando menos 2000 años. Tal vez la profesora ya les ha compartido o les compartirá más adelante algunos ejemplos de esta reconstrucción pues ancestral, porque digo, cuando menos de hace 2000 años. Lo interesante es que cuando el cristianismo nace como una especie de secta judía. Todos los primeros cristianos son judíos. Mateo, Juan, hasta el famoso Pablo, María, la madre de Jesús, todos son judíos. Solamente que estos judíos se distinguen de los otros grupos judíos por considerar que el Mesías, el Salvador, que ellos estaban esperando, ya había aparecido, ¿no? Ya había aparecido y había sido Jesús de Nazaret. Estos cristianos entonces ahora, que son judíos que creen en el Mesías o el Cristo, van a reunirse también, como lo hacían en su propia cultura judía, para cantar los salmos. Pero cuando los cristianos comienzan a llevar el mensaje del amor de Dios a otros pueblos que no son los judíos, porque algunos grupos judíos creían que solo ellos eran el pueblo elegido y no querían convivir con los no judíos. Pero el grupo cristiano, de judíos cristianos, tenía otra mentalidad. Y ellos escogieron llevar su mensaje de un Dios universal, de un Dios que amaba a todos los hombres, a los otros pueblos. Y en ese tiempo, culturalmente, el mundo estaba dominado por el pensamiento griego. Eso hacía 300 años, desde el tiempo de Alejandro el Grande. Se hablaba, en todo el mundo se hablaba el griego, y todo el pensamiento, la filosofía, la música, el arte griego era lo máximo en el mundo antiguo. Entonces, cuando los cristianos salen del ámbito judío a llevar su evangelio al ámbito no judío, al ámbito gentil, se encuentran con el mundo griego. Y entonces ahí se combina musicalmente los salmos hebreos con los modos griegos y nacen los primeros cantos cristianos que conocemos como el canto ambrosiano, el canto romano y posteriormente el canto gregoriano. Con esto, bueno, hemos platicado un poquito de historia de la música, pero sobre todo, pues como invitándoles para que desperten su interés en que si la música verdaderamente ha tenido y sigue teniendo efectos en la moral, efectos espirituales, si la música también como vehículo de la palabra, hoy creo que es muy claro que puede imponer modas, puede imponer estilos de vida, cantantes, imitación de conductas, intensificar el consumismo y la enajenación de las masas, o ser un arte liberador. La música bella que se ha compuesto a lo largo de todos estos siglos es tan vasta, es
tantísima que no nos alcanzaría la vida para escucharla toda. Y a pesar de eso, la mayoría de las personas vive oyendo música fea, vive oyendo música que no le aporta nada, que ni siquiera le permite a su imaginación, a su espíritu, participar y tratar de entenderla y encontrar la belleza. Tenemos música dirigida especialmente a los estímulos sensoriales y que está hecha para que las personas no reflexionen. Y poco a poco el sistema consumista, el mercado, ha ido haciendo que el gusto se deteriore. A veces no nos damos cuenta porque si crecimos en un ambiente donde siempre se ha oído cierto tipo de música, pues estamos acostumbrados a ella y tal vez hasta nos trae recuerdos. Pero vale la pena y que ahora que tenemos la internet, podamos buscar otro tipo de música más elaborada, más compleja, de mayor estructura y que podamos aprender a disfrutarla y encontrar la belleza. Hoy se pretende que la belleza sea lo que a ti te gusta, pero la belleza no es tan relativa. La belleza es subjetiva en la medida en que la vive cada quien, de manera individual, personal. Sin embargo, es compartida. Esto el filósofo Immanuel Kant le llamaba un valor subjetivo, pero de valor universal. ¿Por qué? Si, por ejemplo, viéramos una puesta de sol, es de manera muy personal que cada uno sentiría esa belleza. Sin embargo, concordaríamos todos, comunicaríamos todos en ese sentimiento de belleza. Así que la belleza no es tan relativa como parece, y lo que sí es cierto es que el gusto de las masas se ha ido deteriorando a propósito para que sea más fácil hacerlas consumir, acostumbrarlas a estímulos y no a pensar, y poderlas manejar de una manera que no protesten, que no sean conscientes de lo que está pasando en la economía, en la política, sino que se les pueda gobernar sin problema. Ustedes como estudiantes de nivel superior, pues ya tienen que despertar y decir, a ver, yo no puedo ser una parte anodina de la masa que va a ser manipulada como todos. Y una manera de cultivar el alma es volver a buscar la mejor música y a través de ella enriquecernos en el plano estético, en el plano ético y en el plano espiritual. Bueno, voy a dejar tiempo para preguntas, participaciones, y ahí vamos a ver ya de inquietudes más específicas. Bueno, nos acaba de mencionar de que debemos de buscar música bella. Ya dijo los puntos acerca de la espiritualidad y la ética. ¿Cómo qué música nos recomienda? Bueno, miren, hay autores que son tan famosos que seguro los hemos escuchado, pero que no estaría mal para comenzar. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Sebastián Bach. Es uno de los grandes maestros de la música y su producción es muy abundante. Ustedes pueden encontrar conciertos para oboe, para violín, obras para órgano, trabajos para coros, oratorios que son como óperas sagradas. Tiene cosas bellísimas que vale la pena empezar a escuchar, ¿no? Por ahí a veces tenemos algunos grupos con los que mandamos ciertas sugerencias de música, a lo mejor luego algo podríamos también compartir. Incluso autores tan conocidos de todos, porque siempre se mencionan como Mozart, Beethoven, pues aún por esos autores tan conocidos podemos empezar. Pero son más bien a veces olvidados, porque miren, si ustedes van a una tienda de discos, bueno, cuando todavía era más de moda la venta de discos, los discos de Mozart estaban en 20 pesos y los de Juan Gabriel en 300 pesos, ¿no? Entonces vemos cómo la oferta y la demanda
va sobre lo que es popular, sobre lo que a la gente no le cuesta ningún trabajo, sobre lo que le repiten constantemente a través de la radio. Te tocan una canción tantas veces que acabas por acostumbrarte, por aceptarla, por suponer que los cantantes de Televisa son buenos, cuando la verdad a veces ni saben cantar, pero diría un musicólogo de la UNAM, te zambuten esa música, ¿no? Y pues ya es con la única que te quedas. Entonces, poco a poco vamos a ir percibiendo la belleza. Es como un ejercicio, como podría ser también en la literatura. Imagínense que una persona un albañil, ¿no? Un albañil que solo leyera su novelita, hay un cuentito que se llama Los albañiles y las chalanas, ¿no? Y ese albañil solo lee eso, pero que un día leyera unos poemas de García Lorca o leyera El Quijote de la Mancha, entonces descubriría la belleza y ya no le satisfaría lo que antes le gustaba, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la música. Cuando nos damos la oportunidad, el problema es que mucha gente no se da la oportunidad, tiene una especie de predisposición. Dice, es que me voy a aburrir, es que me voy a dormir, es que no le entiendo, y ya no está dispuesto. Es como el melindroso, ¿no? Que nunca quiere comer algo que no conoce porque pues no le va a gustar. Cuando enseñamos a nuestro paladar a degustar platillos de otros países, así también a nuestro oído lo podemos enseñar a degustar otro tipo de música. Digo, de la más conocida para empezar, Chopin, Tchaikovsky, y cuando empezamos a disfrutarla, poco a poquito vamos a descubrir esa belleza que nos va a invitar siempre a un nivel más. En YouTube hay muchísima música de tipo, vamos a llamarle obras maestras. Una obra maestra es aquella que no importa la época o el lugar donde se toque, siempre toca las fibras de los seres humanos, sean japoneses, sean africanos, sean mexicanos, sean de ahora, sean del siglo pasado. La obra maestra tiene esta universalidad. Y también nuestro oído pues se va afinando poco a poco, eso es indispensable en la música. Nosotros estamos muy acostumbrados a la melodía. La melodía es lo que canta, por ejemplo, las baladas, lo que canta el cantante, valga el pleonasmo, y que es lo que oímos por encima de todo. Cuando oímos esta música en la que hay como varias voces, varios instrumentos, deberíamos de tratar de poner atención en los instrumentos que están atrás, no en los que más se oyen, que esos se oyen solitos, como el violín, que es agudo. Vamos a oír qué hace el bajo, qué hace las trompetas y cómo le contestan a la melodía. Y entonces así nuestra mente va captando una estructura, ¿no? Una forma. Y poco a poco vamos distinguiendo la buena música de la mala música. Hay los bocineros, estos que en el metro andan vendiendo sus discos, ¿no? Luego dicen, que aquí su disco de música clásica, Mozart, Beethoven, y luego salen con que Yanni, Richard Clayderman, y dicen, no puede ser. ¿Cómo van a confundir una música seria con una música tan mala, ¿no? Entonces, pues, porque no, el que hace esas mezclas no tiene la menor idea de lo que es bello y lo que no es bello, pero eso lo vamos adquiriendo poco a poco y a la vez vamos a ir encontrando más autores. Ahí la plataforma nos va a ir dando más opciones, más sugerencias, y poco a poco vamos a ir conociendo. Hay obras a las que tenemos que oír con toda nuestra atención, tal vez 5 minutos, no piense que estamos pidiendo un sacrificio. Hay otras obras, sobre todo que no llevan letra, no llevan canto, sobre todo del periodo barroco, que es Vivaldi, Händel, el propio Bach, Telemann, Albinoni, que según la psicología, tenerlas como fondo cuando estudiamos incrementa en más de 20% nuestra capacidad de aprendizaje. Y esto es porque la música es una sucesión ordenada de sonidos. Y precisamente al ser ordenada, pues hace que nuestra mente también tienda a ordenarse.
Hablaba yo hace un momentito de la forma. Nuestra mente capta formas. Por ejemplo, si yo les canto las primeras notas de las mañanitas, no necesito cantar todas las mañanitas. Ustedes van a reconocer con 3, 4 notas que son las mañanitas. ¿Por qué? Porque aunque no la escuchen, su cerebro capta una forma, reconoce una forma. Entonces, cuando se estudia, cuando se descansa oyendo este tipo de música ordenada, nuestro cerebro recibe mucho beneficio. En cambio, cuando oímos estas otras modas musicales que tratan de protestar, de hacer desorden, de invitarte al suicidio, de que la escuches cuando estás drogado porque te aumentan los alucines, pues eso no ayuda a nuestro cerebro porque nos invita al caos, ¿no? Y bueno, creo que de caos ya estamos muy saturados como para no buscar algo un poquito mejor. Entre otras, les recomiendo videos sobre qué es la orquesta, cuáles son los instrumentos de la orquesta, cómo suena el corno francés, cómo suena el oboe, cómo suena el clarinete, ir ubicando esos instrumentos maravillosos y no conformarnos solo con los tamborazos, porque lo digo de manera muy rápida por causa del tiempo, la música, así como definimos la filosofía, la música también es una creación a partir de los sonidos. Y el sonido, hablando desde la física, el sonido es una transmisión regular de ondas, mientras que el ruido es una transmisión irregular, como una gráfica de picos, ¿no? En vez de unas ondas así bonitas. Entonces el sonido nos produce una sensación de agrado, mientras que los ruidos nos llegan a veces a molestar muchísimo. La mayoría de las percusiones no produce sonidos, produce ruidos. Y aunque el ruido tiene su momento, su importancia para crear un cierto efecto en algunos momentos, no es el fundamento de la música. Pero como decía yo, a la gente se le quiere estimular desde lo sensorial, no desde lo espiritual, no desde lo intelectual, sino desde lo sensorial. Entonces se le da mucho tamborazo. Entonces tendríamos que ir también encontrando una música que sea más sonido, más armonía, más melodía y que permita jugar a nuestra imaginación, que eso es captar la belleza. Bueno, yo quisiera preguntar, o sea, me pareció interesante como que todo lo que se abordó en la parte filosófica y pues me gustaría indagar un poquito más dentro del tema. Yo sé que hablo mucho de la filosofía y toda esta parte, y no sé si existe algún texto o algún documental que hable como que más específicamente de esta parte filosófica musical. Porque, bueno, sí existen textos filosóficos, pero pues abordan muchísimos temas. O sea, yo quisiera saber si existe alguno que solo esté específicamente puesto en esta parte. Claro, yo les mencionaba al principio un libro que se llama así, Filosofía de la Música. El problema es que es muy extenso y agotadísimo, pero aprovechando el contacto con la profesora, les puedo mandar algún libro menos extenso que enfoque este asunto y un artículo mío también para abordar un poquito más sobre filosofía y música. Sí, con todo gusto, claro que sí. Buena sugerencia, gracias, y lo consideramos para que se los podamos hacer llegar. Bueno, tenía una pregunta. ¿Tiene alguna visión para el futuro respecto a la estética en la música? Bueno, no en sentido de como de predecir o adivinar, pues no, pero creo que lo que se avisora en el horizonte es un conflicto cada vez más terrible entre el relativismo y la belleza. Digamos, muchos han llamado a nuestra época la posmodernidad. Y aunque la posmodernidad tiene muchas escuelas, lo que tienen en común esas escuelas es negar que haya cosas o valores para todos, válidos para todos. Entonces, por eso el relativismo nos quiere hacer pensar que toda música es buena,
Así, por ejemplo, ustedes pueden encontrar con que una música banda, el disco tiene una leyenda que dice, el disco es cultura. Cuando resulta que el narco corrido es cultura. Y no es el caso de ustedes, que son jóvenes de ciudad y de educación universitaria superior, pero en el caso de mucha gente de provincia que no tiene ninguna educación de nada, uno se da cuenta que lo único que cantan y lo único que les gusta son los corridos de narcotráfico. Y cómo eso está afectando a su vida moral y cómo les está estableciendo un modelo de comportamiento y de aspiraciones, en donde no importa si te matan, pero lo importante es ahorita tener dinero, pistola con cacha de oro, buenos carros, mujeres, y ya no se piensa en que hay cosas espirituales más importantes que el dinero. Ya no se piensa que más allá del crimen sería mejor vivir en una sociedad justa. Todo eso se pierde. Y uno de los grandes factores que contribuye a ello es la música fea, ¿no? Y lo mismo pasa en la pintura, en las artes. Yo fui a una exposición contemporánea de arte y me encontré cosas como que a la entrada había un bloque de hielo. Y yo pregunté, bueno, ¿y esto qué tiene de artístico? Es que es de orines. Y eso ya era arte, ¿no? Por eso ya era arte. Entonces lo que se avisora, decía yo, al futuro, es la continuación de este conflicto, donde se nos quiere imponer la idea de que todo se vale, de que cada quien puede hacer lo que quiera, en todos los terrenos, ¿no? No está directamente relacionado, pero a fin de cuentas es ejemplo de este relativismo. Se está promoviendo ahora que se apruebe, que no se vea mal que haya adultos que quieren tener relaciones sexuales con niños, ¿no? Es solo un ejemplo de que el relativismo lleva a la fragmentación absoluta de la verdad y, en nuestro caso, también de la belleza. Entonces, es una lucha cultural. Aquí es donde, por ejemplo, algunas escuelas de música se llamaban conservatorio. La palabra es buena porque significaba que la música es un arte en el tiempo. La música existe mientras la estamos ejecutando. Si no está sonando, pues no existe. Entonces el conservatorio era un intento por guardar los registros de esta música y por preparar ejecutantes que le dieran existencia constante. Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos que luchar y educar a nuestra familia, cuando ustedes tengan hijos, a sus hijos, en lo mejor que ustedes les puedan dar, ¿no? Muchos padres no educaron a sus hijos desde pequeños en la buena música. De repente, voy a poner un ejemplo, espero que no sea extremo. Un joven llega a la adolescencia, le empieza a gustar una música darqueta o un reggae. ¿Qué tiene de malo? Bueno, al final, si por ejemplo a través de esa música él se llegara a convencer de que el suicidio no es malo, eso tiene mucho de la música dark, o de que la droga es un camino para Dios, como lo propone el reggae, el padre o los padres de repente se verían sorprendidos de que ahora a su hijo les gusta otra música y que ahora ha cambiado de vida y que ahora pues hasta puede estar destruyendo su propia vida, ¿no? No es que solo la música sea la culpable, pero estamos hablando de ella. Y entonces, ¿qué faltó allí? Entre otras cosas, que los padres debieron haber cultivado el gusto desde que eran los hijos pequeños. Y bueno, como todos los problemas de la educación, ¿cómo educamos a los niños si no hemos educado a los maestros? ¿Y cómo educamos a los maestros si cuando eran niños no estaban educados? Es como un círculo, ¿no? Esa lucha, ese círculo lo podemos empezar a romper nosotros si empezamos a recuperar. Yo le llamo a la música, a las obras maestras de todos los tiempos, le llamo la gran herencia que nos han legado los que nos antecedieron. Es una herencia desperdiciada. Es como si les hubieran dado la noticia de que un tío se murió y les dejó unos millones y ustedes nunca los usaran. Pues así es, ahí está esa música, hoy más que nunca, gracias a la tecnología a nuestra disposición. Hoy más que nunca, porque antes
cuando la música solo se hacía, digamos que en vivo, había que ser muy rico para contratar una orquesta de cámara que viniera a tocar a mi casa. Pero hoy, pues prácticamente gratis, usted puede oír toda la música que quiera. Entonces, hoy más que nunca podemos recuperar esa herencia que es nuestra y no dejar que nuestra vida se desperdicie en puras cosas feas que se nos imponen desde el sistema de mercado y que pues nos mantienen adormecidos. Ya por último me gustaría que nos platicara en estos breves minutos, profe, un poquito cómo entra la música autóctona dentro de esta esfera de lo bello. Claro, muchas gracias. Bueno, miren, yo he dividido la música en términos culturales en tres aspectos. La música autóctona, la música académica y la música comercial. Está bien esta pregunta porque a veces la gente se sale por la tangente y dice, pues es que pues si en tal pueblito tocan así, sí. Mientras la música sea autóctona, es bastante válida. Cuando yo hablé de China, de la India, de Grecia, pues en ese momento era música autóctona. Es decir, la música que surge de un pueblo, que es característica a veces de una raza, a veces de una tribu. Eso es la música autóctona. Y ya expliqué que aún dentro de las distintas culturas originarias, como puede ser la India o China, ya ellos mismos tenían esa distinción entre la música buena y la música mala. O sea, aún dentro del mundo de los pueblos, eso se reconoce. No toda la música en los pueblos se ha usado para la misma cosa. Aquí en América, antes de la llegada de los españoles, pues había música y danza para los dioses, había otras para las cosechas, para la caza, aunque bueno, la vida era toda de cariz religioso, definitivamente, ¿no? Pero las músicas eran para diferentes cosas. No, digamos, pensemos muy rápidamente en una película. No usamos la misma música para todas las escenas. Imagínense cuando finalmente los enamorados se encuentran y se van a abrazar y se van a dar el beso y les ponemos una música de espantos, de Drácula, ¿no? No va. O si el héroe en la batalla le ponemos la música romántica, no. Entonces, los pueblos percibieron que había músicas para bailar y generar el encuentro de los jóvenes y preparar los matrimonios, y que había música para sus liturgias y que había música para sus batallas. Eso lo captaron perfectamente. Entonces, la música que sea auténtica de un pueblo es bienvenida, y dentro de ese mismo marco de esa música, como puede ser la música japonesa o la música oaxaqueña, vamos a poder distinguir la espiritual, la no espiritual, la que sirve para las parejas, la que sirve para los cultos religiosos, etc. Pero luego hay mucha de esa música autóctona que va evolucionando, por ejemplo, técnicamente. Los instrumentos poco a poco se vuelven más complejos. Hoy tenemos instrumentos afinados, lo que antes no existía. Esos instrumentos que se llaman bien temperados son más complejos de tocar. Se requiere todo un virtuosismo, ¿no? Ya no es lo mismo medio saberme 3 pisadas en la guitarra y tocar de oreja que tener toda la habilidad de manejar todos los dedos y todas las cuerdas en una obra complicada. Entonces, la música autóctona se va volviendo compleja, no solo en términos de la técnica, sino también de la capacidad expresiva. Puede de manera más afinada y de formas musicales, como podrían ser en otro momento la sonata, la sinfonía, el oratorio. En formas musicales puede expresar una gama de estados de ánimo y pensamientos mucho más amplia. Y todo esto se hace a partir de una unidad estructural, musical, y en búsqueda de la belleza. Cuando eso se logra, estamos hablando de la música académica. Es decir, la misma música autóctona
se convierte por esa evolución en una obra maestra y en ese momento se vuelve universal y le llamamos académica. Entonces, por ejemplo, Chopin hace académicas las obras folclóricas de Polonia. Jan Sibelius hace académicas las obras folclóricas de Finlandia. Silvestre Revueltas hace académicas las obras de la música mexicana. Y así los grandes autores como Tchaikovsky, la música rusa, van a llevar esa música autóctona a un nivel superior que le da un carácter universal. El gran problema es sobre todo a partir de la radio y la televisión, que la música se deteriora para convertirla en comercial y simplificarla, hacerla repetitiva y manipuladora de masas. Esa es la música comercial.